Amigas, amigos, bienvenidos a Palabra Libre, espacio donde comentamos todos los acontecimientos políticos nacionales e internacionales, siempre por la señal de Canal 11 TV. El día de hoy abordaremos tres temas interesantes y que forman parte, además, de lo que ha ocurrido precisamente hoy, miércoles 3 de agosto. El presidente Pedro Pablo Kuczynski se pronunció respecto al encuentro entre el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y la titular del Congreso, Luz Salgado Rubianes. Se mostró contento con lo mismo, pero comentó de que él pensaba que se había exagerado las declaraciones prestadas al diario El País de España. Textualmente, el señor Pedro Pablo Kuczynski ha dicho: yo creo que Zavala arregló las cosas, creo que exageraron el acontecimiento, pero él ha arreglado y estoy feliz. Dijo también que él habla perfectamente el castellano. El castellano, dijo, hay que entender bien lo que yo he señalado. Yo hablo castellano, dijo PPK. Jalar quiere decir traer, no transfugar. Que se compren quiso decir quizás diccionario. Tranquilos, no hay ningún pleito. No quiso pelear más. En realidad, PPK parece haber ingresado a esta legión de políticos que no suele reconocer un error, porque no hay que decirle que se lo ha mencionado la oposición, no se lo ha dicho los fujimoristas, no se lo han dicho los apristas, no se lo han dicho el Frente Amplio. Un editorial del diario El Comercio muy severo el día de ayer, un diario que además lo ha respaldado a lo largo de la campaña electoral, le recuerda al presidente Kuczynski que tiene que ponerse a la altura del mando supremo que él hoy ostenta. Metió la pata y nada más. Por supuesto que el acontecimiento se zanjó el día de ayer con la aceptación de las disculpas por parte de Luz Salgado. No vamos a seguir mordiéndonos la cola sobre un incidente, sobre una anécdota. Pero decir que se ha exagerado es decirle casi a todo el país, incluido diarios Comercio, columnistas, opinólogos que somos todos, a todos nos dice que estamos exagerando. No se equivoque, presidente. Se ha hablado el día de hoy a través de un medio de comunicación que es muy probable que el presidente de la República nombre algunos voceros. Se habla de la figura de Jorge Nieto Montesinos, el ministro de Cultura, y también de Marisol Perestello, ministra de Justicia. Vaya uno a saber. O si no, se nombrará a alguna persona que exprofesamente, como ocurre en los Estados Unidos, hable puntualmente, además de manera puntual en temas muy precisos y particulares, sobre lo que piensa el presidente o lo que piensa el gobierno. Es muy probable que se incorpore entonces a la práctica política esta figura de la vocería. Mientras tanto, más bien, el presidente Kuczynski ha nombrado a dos asesores presidenciales que al parecer van a estar muy cerca de él, aconsejándolo, orientándolo, y se trata de las figuras del ex vicepresidente y ex congresista también, Máximo San Román, que ya lo acompañó en la fórmula presidencial del año 2011 y que a lo largo también de la campaña 2016 lo ha respaldado plenamente. Y el ingeniero Felipe Ortiz de Ceballos, fundador del Grupo Apoyo, persona ya retirada de esta institución y que se dedica más bien a las consultorías privadas, sobre todo en el rubro minero. Foz es una persona muy conocida, muy prestigiosa, muy querida y admirada además por muchos de nosotros que lo hemos seguido y que hemos tenido ocasión varias veces de escucharlo y también intercambiar algunas ideas. Y por último está el tema de la disputa de las comisiones. Las comisiones se encuentran al rojo vivo. Veamos antes que nada y comentar este punto el informe que ha preparado nuestro equipo de producción. Bancadas se enfrentan por comisiones claves en el Congreso. Luchas de poder. Con 73 congresistas de 130, el fujimorismo intenta imponer sus condiciones para presidir comisiones claves. El Partido Naranja insiste en presidir la Comisión de Presupuesto, pese a que la bancada oficialista ha manifestado su interés en ese grupo de trabajo que le permitiría obtener recursos para implementar las políticas de Estado que ha prometido el presidente Kuczynski. Y necesito la ayuda de este Congreso emblemático de la democracia. El partido de los Fujimori también quiere para sí la Comisión de Fiscalización, en la que el Frente Amplio, como primera minoría, espera colocar a Marco Arana como presidente. Carlos Tubino, congresista naranja, sostiene que ellos han esperado 5 años por esa comisión.
Enfrentamiento aparte es el de Alianza para el Progreso y el Frente Amplio. Por la Comisión de Descentralización, el partido de los Acuña tiene un candidato, César Villanueva. Mientras la izquierda espera que presida esa comisión, Manuel Danner. La población espera que estos enfrentamientos entre las bancadas sea por el interés nacional y no simples repartijas. Respecto a las comisiones tanto de fiscalización como descentralización, es probable que la reunión que sostendrán el día de mañana, primero la Junta de Portavoces para ponerse de acuerdo en realidad cómo quedarán conformadas las mismas, estén dirigidas por personas que ya se han mencionado dentro de las especulaciones políticas en los medios de comunicación. El tema central es la Comisión de Presupuesto. Hace pocas horas la bancada de Peruanos por el Cambio se ha reunido con el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y han acordado insistir en la presidencia de la Comisión de Presupuesto. Nosotros ya nos hemos pronunciado sobre el particular y creemos que basta, a mí me basta el pedido del presidente Kuczynski como una cortesía a la mayoría parlamentaria fujimorista de que Peruanos por el Cambio presida dicha comisión, como para que en un gesto que creo sería muy digno y políticamente viable, el grupo de Fuerza Popular ceda la presidencia de esa comisión. Estamos hablando solamente de la presidencia, ojo, no estamos hablando de que alguien va a ser dueño de un grupo de trabajo parlamentario. Un titular que sea Peruanos por el Cambio coordinaría, a lo mejor de manera más fluida, con el Ministerio de Economía y Finanzas los temas por aprobar, las ejecuciones presupuestales, las partidas que tienen que aprobarse y, por supuesto, los niveles de endeudamiento al cual quiere llegar también el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Hemos reiterado en muchas ocasiones que hay un proyecto de emisión de bonos soberanos para ser colocados en el exterior de aproximadamente 6.000 millones de dólares. Entonces, esto significa también que es necesario a través de la Comisión de Presupuesto fiscalizar ese nivel de endeudamiento. Hay una comisión, además se aprueba finalmente también el endeudamiento público cuando se termina de discutir la propuesta del proyecto de ley de la Comisión de Presupuesto. En todo caso, es un tema que ojalá el día de mañana tenga una verdadera luz verde, una auténtica luz verde y positiva luz verde en favor de Peruanos por el Cambio. Es lo mínimo que podría hacer, desde mi punto de vista, la bancada fujimorista. Pero para intercambiar algunas opiniones sobre este tema, vamos a abrir más bien el debate con nuestros destacadísimos invitados, a quienes agradezco muchísimo estar con nosotros, personas de gran nivel de análisis político, como es Giovanna Peñaflor, directora de IMACEN, y Juan Carlos Valdivia, articulista, columnista del portal El Montonero, que a mí no me gusta nada porque es competencia de político.p. Tengo que subrayarlo, Juan Carlos, pero dándote la bienvenida y, por supuesto, con toda la cortesía del caso. Giovanna, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Gracias por César. estar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación. A ver si abordamos entonces rápidamente estos tres temas. Yo creo que efectivamente el día de ayer se zanjó el asunto de las malhadadas declaraciones del presidente Kuczynski al diario El País de España, pero agregarle el día de hoy esta conducta, esta actitud de decir, creo que se ha exagerado. Creo que ya PPK está entrando también a esa liga de políticos que son incapaces de reconocer, oye, de repente me equivoqué, otra vez voy a estructurar mejor mis opiniones, y con eso yo creo que queda muchísimo mejor que echarle la culpa, ¿no es cierto?, al resto de la humanidad. No sé qué piensas tú. Bueno, yo creo que definitivamente fue un error esas declaraciones. Creo que el tema de reflexionar en voz alta no es lo más aconsejable para alguien que tiene la investidura del primer mandatario. Creo que en ese sentido hay allí una equivocación fundamental, más allá de si fue o no fue mal interpretado, y eso es lo que debería ser asumido. Pero el fondo del tema es la relación entre el legislativo y el ejecutivo. Exacto. Y en ese tema la verdad es que hasta ahora no se ve humo blanco. Es decir, a las malas maneras de uno siguen los dislates del otro y aparece una aproximación, pero tú lo has señalado, ¿no? Hay que ver quién va a ser el que va a comenzar a dar gestos de un acercamiento o de un cambio de una posición. Acabado ya el proceso electoral, iniciada una nueva etapa, porque hasta ahora de parte del fujimorismo no han habido gestos de acercamiento,
como podríamos decir también de parte del oficialismo, ¿no? Que obviamente el premier, al ir a presentar o al reunirse con la presidenta del Congreso, está dando por lo menos un paso, entendiendo que no es el momento de profundizar divergencias. ¿Ves el mismo panorama, Juan Carlos? Todo no ha pasado más bien de buenas intenciones, todos son aspectos declarativos, pero los gestos contundentes, rotundos, ¿no se manifiestan de acercamiento? Sí, yo creo que tenemos un problema en la estrategia de comunicación del presidente. El presidente ha acertado en construir el personaje simpático, de bonomía, franco, sincero, franco, ¿no? Creo que esa parte la gente se lo acepta. Ha construido esa idea del el abuelo de la familia, el pater familias, que puede decir las cosas con transparencia y claridad y que uno no se molesta por eso, pero claro, ese personaje necesita un guión, o sea, como cualquier personaje, sobre todo cuando no es uno mismo, sino cuando es un personaje, necesita un guión. Y creo que ahí me parece que está fallando, ¿no? Porque lo que sucedió ayer es un hecho importantísimo y fundamental, claro, ¿no es cierto? Luis Salgado había dado un discurso democrático, conciliador, republicano, convocando, anunciando que no iban a hacer una oposición obstruccionista, invocando a defender el rol y el papel del Congreso. Y bueno, va el fin de semana, luego de haber sido juramentado, Fernando Zavala como presidente del Consejo de Ministros, hace también declaraciones diciendo que él no estaba en la posición maximalista de exigir que todo lo que él llevara al Congreso tenía que ser aprobado, sino que él entendía que había cosas que él iba a llevar y había cosas que iba a llevar y que no iban a ser aprobadas y que otras cosas podían encontrar un término medio, un punto medio. Entonces, incluso habló de consensos mínimos, ¿no es cierto? Su palabra concreta ha sido consenso mínimo, es lo que pretendo lograr. Entonces había ya un espacio entre los líderes de los dos poderes del Estado para lograr un espacio donde iba a suceder eso, lo que yo llamo una sana tensión. O sea, en una democracia normalmente lo que hay es esto, una sana tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, donde los pareceres no tienen por qué ser iguales. Nosotros nos hemos mal acostumbrado. Desde el año 80 siempre el Ejecutivo ha tenido el control del Legislativo. Y entonces nos parece natural que las cosas que diga el Ejecutivo las tiene que asumir y cumplir el Legislativo. Y eso no debe ser así. Pero sin embargo hay ejemplos, ¿no? Como en el caso de Estados Unidos, donde el Legislativo pudo incluso entorpecer seriamente al Poder Ejecutivo, a Obama, ¿no? Recordemos el día de que el gobierno de Estados Unidos tuvo que de alguna manera cerrar algunas oficinas, programas, porque no lograban, por esta acción del famoso Tea Party. Claro. Entonces, eso podría darse. ¿A quién benefició eso? ¿Benefició o perjudicó a Obama? Pero eso no sucede acá. Bueno, pero la digamos, Constitución no lo permite. Pero digamos, vamos a hablar, porque acá se está diciendo que el legislativo tuvo una actitud de acercamiento, ¿no es cierto?, de una actitud de limar asperezas, y la verdad que eso no es lo que vio la ciudadanía el 28 de julio. Tú te refieres exclusivamente a los gestos, nada más a las demostraciones, pero ver, por ejemplo, en el terreno político ha ocurrido algo malo que ha hecho el fujimorismo. Vamos a ver, es que lo político está hecho de gestos. Dar un mensaje, así sea por Facebook, unos 15 o 20 minutos antes de que hable el presidente de la República, claro, tiene todo el derecho de hacerlo, tiene todo el derecho de ponerlo. Sería bueno, o no hubiera llamado tanto la atención si hubiera sido costumbre de hacerlo cada 28 de julio o si lo hubiera hecho después de que perdió frente a Ollanta Humala, pero la forma en que se hizo, la manera en que se hizo, no es un gesto menor, como tampoco lo fue la actitud de los congresistas de Fuerza Popular el día del mensaje, y como tampoco lo fueron las declaraciones sobre el mensaje o sobre algunos temas que todavía no han comenzado a debatirse en serio, sobre los cuales ya hubieron miembros que han adelantado que de ninguna manera van a ser aprobados. Por ejemplo, respecto a la reducción del 1% por ejemplo, ¿no? Por si queremos personalizar en algo. Entonces, realmente yo creo que hay de cal y de arena en ambos lados. En ambos lados. Es correcto, tiene que haber una sana tensión. O sea, yo no entiendo por qué esperamos que el debate político sea una cosa entre algodones y de señoritas delicadas que pásame la manta y te paso la manta. Eso no es.
O sea, hay que fijar posiciones, hay que defender lo que uno cree. Yo creo, por ejemplo, que cuando se habla de tributos, una función fundamental del Congreso es la de los tributos. Para eso fue creado. Para eso fue creado para defender el presupuesto. Cuando se hace la Carta Magna allá 500 años atrás, ¿qué cosa? O 400 años Era para atrás, que no le aumenten los impuestos, no para que no se los reduzcan. Tú te refieres a Juan Sin Tierra. Son Era muchos para- más, ¿ah? para manejar- Por eso te estoy diciendo, pero son- era más para que no les son- aumenten los son impuestos, no 800 para que no años, se Juan los Carlos. reduzcan. Era para que no se maneje los temas de propiedad de los nobles ingleses. Eso era para eso Yo la creo carta, que- eso es de lo que habla Por la eso, Carta pero Magna. por ¿no? eso, está pero bien, pero- permíteme sí, terminar la sí. idea, porque si no, entonces Ok. no logro concretar. ¿No es cierto? Entonces, es lo natural en una democracia que exista esta sana tensión entre ambos poderes. Es natural que el Congreso ponga límites a la gestión del Ejecutivo. El Legislativo legisla y el Ejecutivo ejecuta. Ya. Eso es lo que dice la división Ahora, de poderes. Yo quiero traerles otro tema. Ayer, conversando con Augusto Rey, que estuvo acá presente con nosotros, hizo una reflexión que me pareció muy interesante y que la acotación además sirve para que nosotros nos pongamos a pensar. El tema no solamente es legislar, es representar también, que Por es otra de las supuesto. funciones de los congresistas. Hoy día, por ejemplo, Mirko Lauer señala en su columna del diario La República que no todos los tránsfugas pues se les presenta como tal. El tránsfuga verdadero es aquel que abandona un partido por plata y por un interés personal. Pero cuando tú abandonas una posición por defender los intereses de quienes te eligieron, es otra cosa diferente. Mira, tú has mencionado Estados Unidos. En la aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos del Perú, a mí me lo ha contado Alfredo Ferrero, que era el ministro de Comercio en esa época, la negociación era con cada uno de los congresistas, porque no bastaba que Bush le dijera a los republicanos, oiga, hay que apoyar el TLC con el Perú. Entonces, aquí está de por medio también el juego de la representación. Y ahí es donde tiene validez, en todo caso, la opinión autónoma, individual y no sujeta a ningún mandato imperativo de los congresistas. Y además ahí viene otra cosa que tiene que ver también con la conformación de la bancada de Fuerza Popular. O sea, hay dos elementos que ellos mismos tendrían que reconocer y que no sabemos aún cómo van a enfrentar, y creo que de alguna manera también se ha puesto de manifiesto con esto. Es decir, primero han entrado personas que no estaban en la lista de los que probablemente esperaban que estuvieran en la bancada, ¿no es cierto? Este número de congresistas ha permitido que en algunas zonas entraran personas que normalmente, y tú lo conversas, no solo en Fuerza Popular, sino en cualquier otro, importa el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, ya pues hay que llenarlos, ¿no es cierto? Y lo que se han encontrado es con un número de congresistas que no son pues del partido, que no son realmente de trayectoria o que de militancia, y ahí lo que hay es Pero no de hay un cierto activismo regional muy importante, pero Giovanna, personal, que además pero la personal, señora Keiko Fujimori ha tenido la posibilidad en 5 años de irlos pero conociendo, perdón, pero incorporándolos esos a su representan proyecto a político. quién, al Fuerza Popular, No, no, al Fujimorismo, definitivamente no. representan a esos movimientos regionales, o representan a sabe Dios a quién, algunos más que otros, Pero no porque está allí bien, también, porque allí también se ha pasado algunos casos que el propio Fujimorismo todavía no ha dicho cómo Eso va a me tratar. genera dudas, Juan Carlos, porque yo creo que los partidos ahora modernos, ante la existencia de frentes de defensa, organizaciones locales, más bien los partidos ya no tienen que adherir militantes, tienen que adherir pactos, ¿no es cierto? Establecer compromisos con quienes representan localmente los intereses de esa región. ¿Tú formas parte de esa idea o no? Sí, y siento que efectivamente manejar un número como 73 es difícil, porque en general los partidos no tienen pues militantes, no tienen, y digamos, se agrupan alrededor de una persona, y como se agrupan alrededor de una persona, se pueden agrupar alrededor de otra en cualquier momento, ¿no? Y entonces, si ellos no votaran por lo que dice Keiko Fujimori, ¿serían tránsfugas? Eso habrá que ver cómo Buena pregunta. Eso sería, entonces, porque eso es lo que se ha puesto en debate de alguna manera. Si ellos tuvieran alguna posición, No, porque no, en eso sus no es lo que se regiones puso o en esto. debate, creo yo, No, Ana. pero digamos. O sea, el presidente habló de prebendas, tampoco tratemos de... Bueno, ya hemos partido del tema de decir que el presidente se equivocó en lo que dijo, pero vayamos al otro extremo. O sea, estas personas que han entrado, ¿no es cierto?, por Fuerza Popular, pero que no son militantes de Fuerza Popular, que no han militado, que son o independientes o de fuerzas regionales, si es que en un determinado momento no votan, ¿no es cierto? O sea, si aplaudieran, si se pararan, entonces, ¿son tránsfugas? No, yo siento que no, pero mira, tengo la impresión que
por lo menos lo que ha sido la historia del fujimorismo en el Parlamento es que no suelen tener deserciones, ¿no? Entonces, y en este caso, desde el año 2001 a la fecha, han ido creciendo cada 5 años en forma, además... Su presencia en el Parlamento ha aumentado. Se ha incrementado, ¿no? Es una y suelen tener pues una organización o una disciplina muy, por lo menos hasta los 5 años pasados. Yo entiendo que con 73 va a ser difícil poder mantener una disciplina igual. Sé, por lo que se informa, que por lo menos Keiko Fujimori ha anunciado que va a ser candidata del 2021, que eso, digamos, por lo menos lo trata de mantener a todos en orden hacia eso, pero eso no garantiza nada, ¿no? Y además no es lo que a mí en el fondo me preocupa. Yo, el día de las elecciones de la primera vuelta, dije, donde estuve entrevistado en ese día, que para mí la posición ideal era que existiera una alianza entre el fujimorismo y el pepecaucismo en ese momento, porque eran dos posiciones de una misma, o sea, dos miradas de una misma... Pero el pepecaucismo es tributario de votos que no representan... Ahora en ese momento no. Ahora. La idea de ellos, ¿no? Sí, ahora, en ese momento, después de la primera vuelta, no. Claro. ¿No es cierto? Entonces, en fin, eso ya no se dio. Y eso debería haberse buscado ahora, en la medida que eso hubiera permitido una mayor gobernabilidad. Tampoco se quiso desde el Ejecutivo. Entonces ahora lo que hay que tratar de hacer es lo que ha propuesto Zavala, ¿no? O sea, consensos mínimos. Correcto. ¿no? Giovanna, te pregunto en relación a lo que hemos también mostrado, el debate que existe por las presidencias de las comisiones y que donde entran también otras fuerzas a tallar. La segunda fuerza es Frente Amplio, por supuesto, también tiene voz cantante en todo esto. Pero la definición la habrá de dar de la Junta de Portavoces el día de mañana, que luego eleva a la mesa directiva, al Consejo Directivo, mejor dicho, que está integrado también por todas las fuerzas para la aprobación final del mismo. ¿A ti te parece que ahí se van a dilucidar los gestos o vas a esperar esas manifestaciones que tú estás señalando como necesarias para ver si avanzamos o no en una coherencia legislativo-ejecutivo? Mira, yo creo que en el tema de las comisiones pueden ceder en algunas, ¿no es cierto?, comisiones, pero yo no espero gran diferencia. Todavía no percibo que el fujimorismo esté entendiendo realmente qué cosa es lo que ha causado que después del proceso electoral la aprobación a Keiko Fujimori esté por debajo de la votación que obtuvo según la encuesta que publicó Ipsos. Entonces, digamos, no están entendiendo eso, no están entendiendo que hay un futuro y que ese futuro depende fundamentalmente de lo que están haciendo ahora, que probablemente tenían la gran posibilidad de mostrar a los que dudaron de ellos o de cómo serían gobernando, de darle argumentos, mejor dicho, de no darle argumentos y decir, bueno, se equivocaron, ¿no? Eso hasta ahora no ha aparecido. Pero por eso mi pregunta va en ese sentido. La definición de las comisiones... Yo no creo que va a ser el ¿significará espacio. que hay un gesto o no? Yo no espero ahí, eso. No va por la cosa. Yo creo que no. Tal vez, digamos, Luz Salgado logre entender que sí necesita algún gesto que muestre, por ejemplo, a un Congreso votando mayoritariamente algunas normas o leyes para quitar esta idea de que el Congreso va a ser manejado únicamente en función de fuerza popular, que no es tampoco la idea, creo. Juan Carlos. Sí, la disputa va a ser en la Comisión de Presupuesto, me parece clarísimo, ¿no? Y fiscalización, por ejemplo, que tanto me parece que todos Marco Arana, Frente Amplio quieren entrar ahí. Lo que hace Marco Arana es un gesto de pretender discutir, pero la verdad es que no tiene pues ni los votos ni la posición. Sí, porque Manuel Langmer lo escuché ayer hablar en RPP y dijo que a ellos no les interesa, por lo menos a él en lo particular, la presidencia, que sí iban a tener presencia. Por eso, sí, yo siento que, digamos, hay comisiones que son naturalmente del grupo mayoritario del Congreso, que es de oposición al Ejecutivo, ¿no? Entonces, fiscalización, digamos, está cantado que va a ser la señorita Vilca Toma, ¿no? La presidenta, y que el fujimorismo lo va a tener. Y en el fondo, mira, en realidad todas las comisiones del Congreso tienen capacidad de hacer fiscalización. Es más, por eso es que hay comisiones, una comisión por cada uno de los ministerios, ¿no? Entonces, pues, es para seguir y acompañar el proceso del Ejecutivo. Pero
Claro, el tema es la Comisión de Presupuesto y cuál va a ser el resultado ahí. Mira, a mí no me sorprendería que finalmente el fujimorismo la ceda, ¿no? Pero tampoco me llamaría la atención que se quede con ella, ¿no? Porque al final tienen los votos y así es la democracia, ¿no? Finalmente, Giovanna, es un tramo lo del tema de las definiciones de la comisión y falta el otro punto, que es la investidura y luego también el tema de la delegación de facultades legislativas. Son en realidad 3 etapas en las que se está poniendo a prueba la habilidad también de Fernando Zavala para ver cómo concilia con el fujimorismo y desde tu perspectiva, que me parece válida, también que el fujimorismo demuestre pues hasta dónde tiene que ceder y hasta dónde tiene que... Bueno, son indudablemente quienes manejan uno de los poderes del Estado, entonces definitivamente así como el presidente tiene que estar a la altura del cargo que tiene, Fuerza Popular tiene que estar también a la altura de la dirección de un poder importante del Estado. Entonces yo creo que eso es un primer paso. Lo del gabinete me preocupa, creo que hay algunos que están un poco así pedidos, ¿no? Antes de empezar, creo que el tema de Basombrío en el Ministerio del Interior es un tema complicado, creo que él debe ser consciente del tema y tendría que haber empezado con definiciones muy claras desde el primer día, entonces ya lleva, digamos, unas bastantes horas de atraso, ¿no? Porque creo que es ahí están todos los ojos puestos, él ha hecho declaraciones controvertidas inicialmente y además el Ministerio del Interior siempre ha sido por definición una papa caliente. Entonces si quieren sangre los congresistas de Fuerza Popular tienen ahí una víctima fácil y rápida, ¿no? Juan Carlos. Sí, yo creo que el tema de la votación para el Consejo de Ministros va a pasar, creo que... Investidura pasa. Investidura no pasa, creo que no hay ningún problema. Delegación de facultades. Creo que en el caso de Basombrío tiene una oportunidad en esta delicada denuncia respecto Sí, claro. al grupo de policías. El llamado escuadrón o probable escuadrón de la muerte. Así es. Entonces, si él, por lo que se ha alargado la presentación, ya no creo que sea el 15, sino el 18, me parece haber escuchado ayer, tiene tiempo para resolver, él ha ofrecido en 10 días, o sea, en una semana debe tener Claro. una respuesta. Hoy día salió publicada la comisión que se va a encargar de eso. Entonces yo creo que sí. Las facultades creo que va a ser a mitad, ¿no? O sea, algunas cosas, lo de seguridad ciudadana, creo que sin duda se lo van a dar. Anticipado los fujimoristas, de todas maneras aprobarían, pero... Las materias económicas va a ser discutida. Eso va a estar y muy creo difícil. creo que tiene ahí hay posiciones entendibles, ¿no? Giovanna Peñaflor, Juan Carlos Valdivia, muchísimas gracias por Gracias acompañarme a ti, esta Pablo. noche en Palabra Libre, comprometidos por favor para venir en otra oportunidad, siempre brindando sus lúcidas e inteligentes apreciaciones sobre el acontecer político nacional. Hacemos una pausa, amigas y amigos, y venimos aquí con Palabra Libre.